Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Donald Trump pronunció anoche su primer State of the Union Address, o discurso del Estado de la Unión. ¿Qué dijo y qué efectos tiene? Estados Unidos le dio a la petrolera Chevron hasta el 3 de abril para que opere en Venezuela. ¿Cómo afectará esto al país suramericano? Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum anunciaron aranceles a los productos estadounidenses. ¿Qué vendrá ahora para México? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 5 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Anoche, con solo 43 días como inquilino de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó hasta el Capitolio en Washington, D.C. para pronunciar su primer State of the Union Address, o discurso del Estado de la Unión. Esto está previsto en la Constitución estadounidense, según la cual los presidentes deben presentarle anualmente al Congreso un informe sobre cómo van las cosas. Durante años enviaron un escrito, pero en 1913 Woodrow Wilson decidió dar un discurso. Eso se volvió costumbre. El caso es que anoche, tras saludar a los senadores y representantes en esa comparecencia, que más que un discurso del Estado de la Unión era su primer mensaje al Congreso, Trump empezó diciendo: Estados Unidos regresó. And to my fellow citizens, America is back. Pero, ¿qué dijo exactamente Donald Trump en ese mensaje en el Capitolio y qué implicaciones tiene? Hablamos hace solamente un rato en Washington, D.C., con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el presidente Trump se dedicó anoche en su discurso sobre todo a celebrar sus primeras 6 semanas de regreso en la Casa Blanca, enumerando con gran detalle todas sus medidas hasta ahora, una revisión con pocos anuncios nuevos y mucho foco en la política doméstica. Trump habló de la era dorada de Estados Unidos entre grandes ovaciones de los suyos, pero grandes abucheos e interrupciones de los demócratas desde el inicio del discurso, con los ánimos muy encendidos. Tanto fue así que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tuvo que llamar al orden en varias ocasiones a los demócratas y ordenar que se escoltara a uno de sus congresistas, a Al Green, fuera de la Cámara. Trump siguió después hablando de sus medidas migratorias y las deportaciones masivas de migrantes indocumentados, el tema al que más tiempo dedicó anoche. También habló de sus políticas económicas para bajar los impuestos y luchar contra la inflación, aunque aquí culpó al expresidente Joe Biden, contra el que cargó diciendo que fue el peor mandatario de la historia y a quien culpó, por ejemplo, de la subida del precio de los huevos en Estados Unidos por el impacto de la gripe aviar, precios que se han disparado sobre todo entre enero y febrero de este año. En ese punto muchos demócratas sostenían en sus manos unos pequeños carteles diciendo falso, en señal de protesta. Después Trump lanzó un reconocimiento a su asesor Elon Musk, que estaba anoche también en el Congreso, y a los recortes y despidos en la administración estadounidense dictados por el departamento que lidera Musk para la eficiencia gubernamental. El presidente además dedicó bastante tiempo a hablar de sus aranceles, de los que acaban de entrar en vigor para México, Canadá y China, y de los aranceles recíprocos que en teoría entrarán en vigor para una larga lista de países el próximo 2 de abril. Y pese a que los expertos advierten que esa guerra comercial también golpeará a la economía estadounidense, Trump dijo que ese impacto solo será
una pequeña molestia, pero que son aranceles necesarios para el alma de Estados Unidos. Y tras más de 1 hora y media de discurso, en ese punto, Trump anoche terminó después abordando su política exterior mucho más brevemente. Habló de declarar la guerra contra los carteles de la droga, dijo que están en proceso de recuperar el Canal de Panamá con el secretario de Estado Marco Rubio al frente, reiteró que necesitan hacerse con Groenlandia de una manera o de otra, dijo, y finalizó hablando de la guerra en Ucrania, insistiendo en que quiere que termine cuanto antes y aseguró Trump haber recibido ayer una carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dispuesto a firmar el acuerdo de los minerales con Estados Unidos muy pronto. Todo esto en un discurso largo, muy largo, el más largo de la historia, según los medios, y con tono de mitin electoral por muchos momentos, que Trump terminó con su promesa de hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una decisión importante relacionada con la petrolera Chevron en Venezuela. Señaló que la empresa solo podrá operar hasta el 3 de abril en el país suramericano. Los motivos los explicó el presidente Donald Trump recientemente. Según Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha cumplido sus promesas para recibir a los venezolanos deportados desde Estados Unidos. Tampoco celebró elecciones libres y democráticas el 28 de julio, tal como se había comprometido en los acuerdos de Barbados. Chevron es un gigante a escala global. En 2023 tuvo ingresos netos por casi $22.000 millones. Además, es la única petrolera estadounidense que sigue funcionando en territorio venezolano, donde está asociada con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Pero atención, porque esto va a tener consecuencias para la economía venezolana. Y para entenderlas, consultamos a 2 especialistas. El primero en Madrid es Humberto Calderón Berti, expresidente de PDVSA y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Las consecuencias para Venezuela van a ser muy grandes. En primer lugar, va a cesar el ingreso de divisas de un volumen, yo diría, de por lo menos 300, 400 millones de dólares al mes. Esos ingresos de divisas a nivel anual sería de entre 3 y 4 mil millones de dólares, lo cual permitía alimentar el mercado cambiario, entre otras cosas. Al disponer de menos recursos del Estado venezolano, pues el primer efecto va a ser que se va a disparar el dólar. No va a haber suficientes dólares para cubrir la demanda de esa moneda, de manera tal de que se van a requerir muchos más bolívares para comprar la misma cantidad de dólares. Ahora, para Chevron, lo importante es, a mi juicio, que se prepare para un cambio de gobierno en Venezuela para que pueda aumentar sustancialmente su producción. Actualmente están produciendo unos 250.000 barriles por día. Esos son 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares dependiendo del precio de ingresos al Estado venezolano. Ahora, el Estado venezolano, repito, va a tener problemas para satisfacer los requerimientos del mercado de dólares, el mercado cambiario. Va a tener problemas para el tema de las compras que tienen que realizar en el extranjero con moneda dura. Van a tener problemas con el pago de deuda que ellos tienen, que muy poco lo que pagan, pero van a tener que pagar alguna de la deuda a corto plazo y no van a tener los recursos y no van a tener cómo comprar requerimientos de medicinas y de alimentos para satisfacer las necesidades de la población venezolana. Yo creo que los venezolanos tenemos que prepararnos para unos tiempos bien complicados. También consultamos en Houston a Francisco Monaldi, experto en cuestiones energéticas latinoamericanas en el Baker Institute de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. La cancelación de la licencia a Chevron en Venezuela y el hecho de que tenga 30 días para cesar sus operaciones en el país tiene implicaciones sobre la producción de petróleo en Venezuela y sobre la economía venezolana. En primer lugar, Chevron producía alrededor del 25% de la producción de Venezuela, es decir, unos 235.000 barriles diarios, y el 80% del incremento de producción en los últimos 2 años había ocurrido en estos proyectos de Chevron. El hecho de que ahora esos pasen a ser operados por PDVSA va a llevar a que haya dificultades tanto en su operación
como en la venta en el mercado negro de ese petróleo, como en la obtención de diluyentes importados para el crudo estar pesado, para luego volver a ser reexportados. Esos tendrán ahora que ser probablemente importados de Irán en vez de lo que hacía Chevron desde Estados Unidos. A su vez, Chevron era el principal proveedor de dólares en el mercado paralelo venezolano del dólar, y eso va a ser más difícil para el sector privado importar en Venezuela. Y eso va a llevar probablemente a una devaluación que a su vez producirá inflación. En términos de la operación del proyecto, la poca inversión por parte de PDVSA en los próximos años va a tender a generar una declinación adicional en la producción. De manera que todo esto va a tener un impacto, y lo que falta saber es si las otras empresas que tienen licencias como Repsol y Morel & Prom, que son menos importantes que Chevron, pero que constituyen un 5% adicional de la producción, si eso también se va a cancelar. Todo esto constituye un problema importante para el gobierno de Nicolás Maduro. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. México y Canadá reaccionaron ayer a la imposición de aranceles del 25% para los productos que exporten a Estados Unidos, anunciada el lunes por el presidente Donald Trump. Mexicanos y canadienses son los principales socios comerciales de los estadounidenses. Así ha sido desde 1994, cuando entró en vigor el North America Free Trade Agreement, NAFTA por sus siglas en inglés, que fue sustituido por el llamado TEMEC, o Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 2020. La reacción del gobierno canadiense se produjo por boca del primer ministro Justin Trudeau, que dijo esto dirigiéndose a Trump. No es mi costumbre coincidir con The Wall Street Journal, pero Donald, el diario dice que aunque eres un tipo brillante, esta es una cosa muy tonta. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Justin Trudeau señaló asimismo que su país también impondrá aranceles del 25% a los productos estadounidenses. Casi al mismo tiempo, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, se manifestó la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo. Muchos se preguntan qué pasará entonces si Claudia Sheinbaum impone aranceles a los productos de Estados Unidos en respuesta a la decisión de Trump. Llamamos ayer a Ciudad de México a Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Me parece difícil anticipar lo que va a pasar el domingo porque mañana jueves la presidenta Claudia Sheinbaum va a hablar con el presidente Trump y seguramente habrá alguna especie de negociación. Ojalá que ella pueda disuadir a su contraparte de ponernos aranceles generales o que sean estos pues del 25%. Es probable, supongo yo, que intente disuadir al mandatario norteamericano de que nos imponga aranceles en el sector automotriz, por ejemplo. Este implica $1 de cada $4 de nuestras exportaciones. Y además, México pues representa más o menos la mitad de las importaciones de Estados Unidos en el sector automotriz. Entonces, tenemos una producción muy ligada, muy conectada, de la cual dependen varias economías estatales, por ejemplo, la de Michigan, la de Ohio, en parte la de Texas, y varias economías estatales del lado mexicano, en particular en el norte del país. Entonces, yo esperaría que ese sea uno de los puntos a tratar. Probablemente también el tema, desde luego, de los productos
agropecuarios, alimenticios, que también pues implican la seguridad alimentaria para la región. Por último, yo diría que de ponerse aranceles en el escenario mexicano, pues estos simplemente afectarían al consumo de la ciudadanía, de las familias mexicanas, básicamente porque pues importamos mucho de los Estados Unidos. Y por último, pues el tipo de cambio, en caso de depreciarse, importaríamos todavía más inflación. Esto haría muy doloroso para los mexicanos. Si se incrementara la inflación unos 2 puntos porcentuales, haría muy doloroso para los mexicanos estas medidas. Por lo tanto, yo creo que de anunciarse aranceles el domingo, serán focalizados y serán en industrias que tienen pues lo que llamamos comunidades políticamente activas del otro lado de la frontera. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le propuso ayer, por primera vez desde que empezó la guerra, una tregua al presidente ruso Vladimir Putin. Aparte de intercambio de prisioneros, incluye la prohibición de misiles y drones de largo alcance. En las redes sociales, Zelensky dijo que esa sería la primera fase hacia la paz. La propuso un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congelara la ayuda a Ucrania. Zelensky agregó que todo debe hacerse bajo el fuerte liderazgo estadounidense. Novedades para el Canal de Panamá. El fondo de inversión más poderoso del mundo, el estadounidense BlackRock, anunció ayer que ha llegado a un acuerdo junto con otras compañías para comprar 2 importantes puertos en la zona del canal a la empresa taiwanesa CK Hutchison por $22.800 millones. También adquirirán una filial que controla 43 puertos en 23 países, entre ellos Australia, Francia, el Reino Unido y México. Según el diario Financial Times, la transacción responde a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump. En Chile, la ministra del Interior, Carolina Toá, presentó ayer su renuncia para supuestamente lanzarse a la presidencia. Las elecciones son dentro de 8 meses, el 16 de noviembre. Toá, del Partido por la Democracia, el PPD, le agradeció en el Palacio de la Moneda, en Santiago, el respaldo a su jefe, el presidente Gabriel Boric. Poco después, el mandatario le nombró un sustituto, Álvaro Elizalde. Carolina Toá es hija de José Toá, quien fue ministro de Salvador Allende, derrocado en 1973 por Augusto Pinochet. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.